Muy buenos días, queridos hermanos y también queridos amigos. Bien, como podréis ver, a mis espaldas tengo el cementerio municipal de mi pueblo, Sant Fost de Campsentelles. ¿Y por qué he decidido grabar este vídeo aquí, a las espaldas del cementerio? Porque mañana será la conocida fiesta del Viernes Santo. Viernes Santo. Y he querido compartir con vosotros, con algún añadido, esta hoja del calendario de la Buena Semilla, que corresponde a mañana, viernes, día 7 de abril del 2023. El enunciado o el texto cabecera dice lo siguiente. Es unos versículos del Evangelio de Lucas. Cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Bien, el título que los editores de este calendario le han puesto al comentario o a la hojita es Padre, perdónalos. Y al parecer, lo que va a explicar aquí en la introducción es un hecho real, es un hecho histórico que se dio en la nación de Kenia y que a continuación pasa a relatarlo la locutora de la radio de aquel país. Dice así: el 3 de abril de 2015, es decir, hace ahora 8 años, un día después del asesinato de 148 estudiantes en Kenia, la mayoría de ellos eran cristianos, Ciku Murluki, locutora de radio en este país, dirigió estas palabras a los autores de la masacre. Por lo tanto, estas son unas palabras que en primera instancia van dirigidas a los autores de aquel terrible crimen. Dice: ustedes admitieron ser los autores de la muerte de 148 estudiantes. Estoy triste por todas esas familias que perdieron a sus seres queridos. Supongo que escogieron a propósito este tiempo de Pascua en el que Cristo dio su vida por todos, incluso por ustedes. Esta locutora reflexiona de la siguiente manera: no creo que fuese accidental la fecha que ustedes eligieron. Eran las fechas de la Pascua cristiana. Por lo tanto, un terrible crimen, una terrible maldad. Dice: Cristo dio su vida por todos, y les hago saber una cosa: incluso la dio por ustedes, sí, también por ustedes, que dieron muerte a 148 estudiantes, que en su mayoría eran seguidores del Señor Jesucristo. A este respecto, primer añadido, a este respecto el apóstol San Pablo, quien en su vida pasada fue algo muy parecido a estos asesinos, porque él también había dado su voto, para que se matara a Esteban y para que se persiguiera a los cristianos. Pues este Pablo, ya convertido, escribió lo siguiente: palabra fiel.
y digna de ser recibida por todos. ¿Y cuál es esa palabra? Pues que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, para salvar a los asesinos, para salvar a los criminales. Y añade, de los cuales yo soy el primero. Yo soy el primero. Mi memoria y mi conciencia me lo recuerdan continuamente, que yo fui perseguidor de los cristianos. Pero sin embargo, luego descubrí que Cristo vino al mundo a salvarme a mí también. Al igual que a estos asesinos de Kenia, a estos asesinos. Quizá se burlen de esto, está diciendo aquí la locutora, quizás se burlen de esto. Aquel día, una gran multitud enardecida insultó a Jesús pidiendo su muerte. Soldados romanos le escupieron la cara, lo golpearon, pusieron una corona de espinas en su cabeza y lo clavaron en la cruz. Esto lo veríamos con todo lujo de detalles si fuéramos al Evangelio de Juan, capítulo 19. Pero ahora me interesa destacar esto que ha dicho. Esto que estoy diciendo yo, dice la locutora, probablemente se burlen ustedes de esto. Pero tengo que decir en un segundo añadido que no serían los únicos, porque antes de ellos, muchos de los atenienses, cuando el apóstol San Pablo fue a predicarles el Evangelio de Jesucristo, allí a la ciudad de Atenas, dice que cuando terminó el discurso y abordando algunos temas embarazosos para ellos, no se les ocurrió otra idea, a una gran mayoría, que burlarse. Dice, otros se burlaban. Muchas veces, queridos amigos y queridos hermanos también, aunque este vídeo o esta lectura va más bien dirigida para los amigos, muchas veces detrás de la burla se esconde un perfecto fracaso. Y se esconde muchas veces el deseo de aceptar aquello que ahora te está dando vergüenza y no te queda otra alternativa que que burlarte. Dice el texto, sin embargo, todos estos que se burlaron, todos estos que dieron muerte al Señor en la cruz, que le golpearon, etcétera, etcétera, sin embargo, todos estos habían visto sus milagros y habían escuchado sus palabras. Sí, habían visto sus milagros y habían escuchado sus palabras. Yo en los muchos años que llevo dando testimonio del Señor Jesucristo, a todos los queridos amigos y conocidos que no han tenido un encuentro con Él, y les hablo acerca de mi fe, muchos de ellos me dicen, si yo tuviera las pruebas que tienes tú, cuando yo tampoco les he dado ninguna prueba visible, es un acto de fe. Pero dicen, porque algo tienen que decir para excusarse, si yo tuviera las pruebas que tienes tú, hubiera visto al Señor, hubiera visto alguno de sus milagros, le hubiera escuchado hablar, pues seguramente que yo también habría creído como tú. Pero esto no es cierto, porque la fe salvífica no viene por la acumulación de pruebas, muchas veces pruebas incontestables, sino por un acto humilde de reconocimiento del pecado y de la fe, que es por el camino que hemos tenido que transitar todos los auténticos creyentes. Mirad, una prueba de lo que estoy diciendo. El Señor Jesucristo ya, a las puertas de la muerte, les dice a sus discípulos, Juan capítulo 15, versículos 22 y 24, les dice, si yo no hubiera venido, se refiere a este mundo, si yo no me hubiera encarnado, ni les hubiera hablado, pues no tendrían pecado, o por lo menos no tendrían el pecado que tienen ahora. Pero ahora
después de que he venido, después de que les he hablado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Ahora es que no tienen ningún paliativo. Y añade, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, nadie como Jesús hizo las obras y los milagros que hizo el Señor Jesucristo, ni los profetas, ni ningún otro ser había hecho las obras que el Señor Jesucristo. Dice, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Dice, pero ahora han visto y han conocido y me han visto hacer obras y me han escuchado, por lo tanto su pecado permanece. No, la fe, y lo que digo con todo el respeto, la fe no viene por la acumulación de pruebas. La fe viene, como he dicho antes, por otro elemento subjetivo. ¿Verdad que sí? Continúa la locutora. ¿Por qué actuaron con tanta crueldad? Jesús miró a sus asesinos, lloró por ellos y dijo, Padre, perdónalos. Y continúa, nadie mató a Jesús, Él dio su vida voluntariamente. En este mismo Evangelio de Juan, capítulo 10 y versículo 18, el Señor Jesucristo dirá, nadie me quita la vida, tengo poder de mí mismo para ponerla y para volverla a tomar. Que sepáis que nadie me quita la vida, que sepáis que voy a ir a la cruz, pero no es por un accidente, no es por una traición de Judas, no es porque todos me hayáis abandonado, incluso mis seguidores, como eran los apóstoles, no. Esto era un plan que teníamos desde la eternidad, la Santísima Trinidad. Nadie me quita la vida, hombre. Yo la pongo de mí mismo, de mi propia voluntad. Y tengo poder para ponerla y después tengo poder para volverla a tomar a través de la resurrección. Sigue diciendo la locutora, pagó un precio infinito por nosotros que pecamos por ignorancia, o incluso pecamos deliberadamente. Pecados por ignorancia, pecados por ignorancia. Cuando el apóstol San Pedro está escribiendo, bueno, no está escribiendo, está profiriendo un discurso, bueno, ahora aquí viene un perrito, se ve que este quiere escuchar, no, ya se va, ya se va, es una zona de paseo de perros. Bien, volvamos al tajo. Digo que cuando el apóstol San Pedro está dando uno de sus discursos ante el pueblo que acaba de crucificar al Señor Jesucristo, se apresurará a decirles, mas ahora sé que por ignorancia lo habéis hecho. Sé que por ignorancia lo habéis hecho. Y la locutora dice aquí que el Señor Jesús pagó un precio infinito por nosotros, que pecamos por ignorancia. Bueno, algunos pecarían por ignorancia, pero otros no. Desde luego que los que mataron al Señor Jesucristo, creo que ignorancia tenían poca, tenían poca. Porque ellos insistieron ante Pilato que diese muerte al Señor Jesucristo, que no querían que Jesucristo reinase sobre ellos, ya que Pilato les dijo, tengo que matar a vuestro rey. Hombre, ¿qué rey? No tenemos más rey. Este no es nuestro rey. Muerte a él, muerte a él. Luego entonces, esto de la ignorancia, ay, cuando esté en el cielo le diré a Pedro, no seas tan bueno, hombre, Pedro, no seas tan bueno. Y no digas que lo mataron por ignorancia. Ignorancia. Prosigue la locutora. Dice, Cristo también murió por ustedes, que mataron a mis hermanos y hermanas cristianos. Dice, deben saber una cosa, yo los perdono.
Y luego añade en admiración, sí, sí, escucharon bien, yo los perdono. Ay, Señor, yo no sé si esta locutora, porque de esto hace muy poquitos años, y de la muerte de Esteban hace ya 2000 años. Luego entonces podría perfectamente y debería conocer la historia de Esteban, cómo fue su muerte. Nos dirá el libro de los Hechos, capítulo 7, que cuando ya lo estaban apedreando, donde Pablo precisamente estaba, ese apóstol Pablo que luego se convirtió, estaba allí como uno de los asesinos. Dice que cuando estaban apedreando a Esteban, él levantó los ojos al cielo y les dijo, Señor Jesús, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, falleció ya. No les tomes en cuenta su pecado. ¿Cómo se nota? Que era un discípulo del Señor Jesucristo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, dijo su maestro en la cruz del Calvario, en un día como el día de mañana, que será Viernes Santo, Viernes Santo. Así como su corazón está lleno de odio, dice la locutora, yo quiero llenar el mío de amor, amor como el de Jesús. Qué hermosos son los 4 evangelios que dan testimonio del amor del Señor, el evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos, el evangelio de Lucas y el evangelio de Juan, que es del que cojo esta cita. Juan capítulo 13 y versículo 1, dice ahí de que el Señor Jesucristo, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin, hasta la perfección, hasta el no va más. Le faltan argumentos y palabras para decir hasta qué lugar los amó, y no teniendo otras dice hasta el fin, ya no hay más. Después del fin ya no hay más. Sigue, él murió, pero resucitó. Qué importante es. Los que estáis viendo este vídeo, no penséis que la vida del hombre, mirad la de tumbas que hay a mis espaldas, termina aquí. Y la de un servidor también, y más con los años que ya tengo. Supongo que me enterrarán aquí, si el Señor no viene antes a buscarnos a los creyentes en el arrebatamiento. Supongo porque estoy a 300 o 400 metros de aquí, vivo ahí, desde aquí casi se ve mi casa. Supongo que me enterrarán aquí porque me toca. Pero aquí no termina todo. Aquí tengo a creyentes, amigos míos enterrados, personas que pusieron su fe, como yo, en el Señor Jesucristo. Uno de ellos, Felipe Egea Pérez, buen creyente que se convirtió por el testimonio nuestro de nuestra iglesia, enterrado aquí hace ya unos 5 años, y otros más. Por lo tanto, el lugar que nos espera es este, pero aquí no acaba todo. Este es un paso de transición, porque el apóstol San Pablo les dirá a los tesalonicenses, no quiero que lloréis, no quiero que os entristezcáis por los otros, los que no tienen esperanza, pero nosotros tenemos esperanza, y si tenemos esperanza como la tenemos en el Señor, un día seremos resucitados por el Señor y seremos llevados hasta el cielo. Y el apóstol San Pablo, este mismo apóstol, en la carta a los Corintios, primera a los Corintios capítulo 15, le dice a la muerte, la desafía, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está tu victoria? No, hombre, no, la muerte es un elemento, si bien es real hoy en día, porque aún está el pecado en este mundo, pero es un elemento vencido por el Señor Jesucristo, el cual venció y trajo a la luz la vida y la inmortalidad, dirá la palabra de Dios. Continuamos, pues Jesús prometió la vida eterna a todos los que creen en Él. Cristo también murió en la cruz por ustedes,
concluye esta hojita diciéndole la locutora a todos aquellos asesinos: Cristo también murió en la cruz por ustedes para salvarlos si se arrepiente, si se arrepiente. El Señor Jesús, y con esto ya terminaremos, dijo antes de marchar al cielo y después de resucitar, dijo que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, ciudad donde estaba y donde pronunció estas palabras, dice, ya hasta lo último de la tierra. Y yo añadiría, y hasta San Fos también, hasta San Fos de Cansentelles, que es donde yo estoy grabando este vídeo, porque aquí, como en Jerusalén y como en el resto de países, hay necesidad del Señor, hay necesidad de encontrar la paz del Señor. Y el Señor sabe que yo llevo mucho tiempo orando por los amigos, por los vecinos y por todos aquellos que nos conocen, para que un día encuentren al Señor y se arrepientan de su pasado, como lo hizo un servidor hace ya casi 60 años. Nunca me olvidaré de esta fecha, día 10 de mayo de 1964. Vamos pues a terminar, como siempre, en oración al Señor. Señor y Padre, te damos muchas gracias. No estamos aquí para celebrar a los muertos. Me viene ahora a la memoria las palabras del poeta. Muertos no son los que la triste paz reposan. Muertos son los que viven todavía y llevan muerta el alma, o algo así. Sí, estos son los verdaderos muertos. Y no estamos aquí para recordar a los muertos. Estamos aquí para predicar a los vivos, a nuestros vecinos que verán este vídeo, a otros de otras naciones que me consta que lo ven del resto de España, para que puedan ver cuál es la fe de tus hijos y en dónde está cifrada nuestra esperanza. Gracias, Señor, te damos por los años de vida que nos has dado. Y que mañana sea un día para nosotros de recogimiento y de pensamiento en ti y en lo que lograste a favor nuestro en la cruz del Calvario. Gracias por tu salvación, gracias por tu muerte. Recíbelas, ya que te lo imploramos todo esto, en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias por la muerte de tu Hijo, el Señor Jesucristo, que fue el que murió. Tú como Padre no moriste, pero el Señor Jesucristo sí que murió. Así pues, Señor, recíbelas, las gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.